En este video analizaremos una cuestión muy importante. Todos somos conscientes de la gran cantidad de organizaciones internacionales que existen en el mundo y de las cuales hay muchas grandes actuaciones que rescatar, ya sea de cara a la seguridad alimentaria, la seguridad global, para proteger el patrimonio cultural, sus aportes contra la discriminación y en favor de la educación, todos estos aspectos que permiten el desarrollo social de la sociedad internacional. En sociedad existen acuerdos entre los distintos actores, todos se someten incluso a máximas o principios, y se crean organizaciones internacionales y se les encarga a estas que con parte de la soberanía de los estados puedan atender y dar solución conjunta a determinadas cuestiones. Pero si vamos hacia la máxima del sistema internacional actual, la de la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias, vamos a encontrar muchas ocasiones en las que las organizaciones internacionales no han podido impedir que se realicen actos bélicos ni frenar la actuación de los estados. Es aquí donde nace la pregunta de este video. ¿No quieren las organizaciones internacionales evitar que los estados hagan su voluntad soberana? ¿O será quizás que aún queriendo, no tienen las facultades para hacerlo? Vamos a revisarlo a continuación. Esta cuestión la abordaremos principalmente a partir del derecho internacional, porque es innegable la influencia política que se puede ejercer sobre alguna organización internacional. Pero entrando directamente a lo que es el derecho, un ordenamiento jurídico establece determinados derechos y obligaciones hacia los sujetos a los que planea regular. Es decir, lo que establece está dirigido a determinados sujetos de derecho. Generalmente en otras ramas de derecho, todos cuentan con los mismos derechos y obligaciones, pero en cuanto a lo que es el derecho internacional público, o también DIP, no, existen distintos sujetos de derecho. Según la teoría de la subjetividad del destinatario directo y efectivo, será sujeto del derecho internacional público aquel al cual una norma jurídica internacional le ha reconocido un derecho u obligación de forma directa y sin importar ahora si las reclamaciones o el ejercicio se deben realizar mediante otro sujeto. La opinión consultiva del caso Folke Bernadotte, resuelto por la Corte Internacional de Justicia, va en igual sentido al señalar que estos sujetos no necesariamente deben ser idénticos en cuanto a su naturaleza o la extensión de sus derechos. Así, hasta el individuo podría ser reconocido como sujeto a reconocerle derechos, pero los estados claramente serían los sujetos plenos al gozar con mayor número de derechos, prerrogativas y hasta obligaciones. Como pueden ver, en el siguiente gráfico meramente ilustrativo, existe una diferencia marcada entre estos sujetos, pero el Estado es gravitante en la sociedad internacional, y es el sujeto pleno y más completo. Este, para que exista, requiere un territorio, población permanente, gobierno y soberanía, presupuestos que ningún otro sujeto cuenta en igual medida. La mayoría de las normas jurídicas incluso nacen también de la actuación de los Estados. Los tratados son realizados por los Estados, las organizaciones internacionales son creadas por los Estados, la costumbre previa a cualquier tratado representa la actuación constante de los mismos Estados. Si volvemos a nuestra pregunta de si las organizaciones podrían detener o no a los Estados en caso de que estos vayan flagrantemente contra el orden internacional, tenemos que entender que estos solos no podrían. Las organizaciones internacionales son un sujeto que deriva su personalidad jurídica de los Estados. Estas no se encuentran por encima de ellos. Como fruto de los cambios introducidos con la Paz de Westfalia, los Estados soberanos están por encima de todo. Y de igual forma, los documentos que emite una organización internacional, sus resoluciones, son pertenecientes más al soft law que al hard law. Si tomamos por ejemplo a las Naciones Unidas o sus resoluciones, como por ejemplo la resolución ES 11-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se exigía poner fin inmediatamente el uso de la fuerza contra Ucrania por parte de Rusia, esta no tiene el valor jurídico que sí tienen las resoluciones del Consejo de Seguridad, las cuales según la misma Carta de la ONU terminan siendo los únicos instrumentos vinculantes. Pero a nivel general, todas las organizaciones internacionales emiten instrumentos de soft law. Son raros los casos que son hard law. Y en general, todas las organizaciones internacionales emiten instrumentos de soft law. Son raros y contados los casos en que éstas emiten instrumentos pertenecientes al hard law, como vimos en el caso del Consejo de Seguridad, la Unión Europea y hasta la CAN.
Pero es que debemos entender que las organizaciones internacionales, más que todo, sirven como un foro para que los estados puedan interrelacionarse, para que puedan cooperar. Si ingresaran a una organización donde todo lo que éste emitiera fuera vinculante, lo más probable es que aquí no participen muchos estados. Esto sería algo lógico. El que emitan sobre todo documentos no vinculantes sirve para preparar a estos sujetos plenos, para acercarlos políticamente a las mismas ideas, y cuando el ambiente esté creado, recién ahí poder usar este foro para firmar instrumentos vinculantes como lo que puede ser un tratado. En síntesis, las organizaciones internacionales sirven como el espacio para que los estados se relacionen, cooperen, se integren, pero finalmente todo queda en su voluntad, en su soberanía. Sin la presión que estos puedan ejercer dentro o fuera de las organizaciones internacionales, estas, como han sido estructuradas, no están en la capacidad de detener un estado.